Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema interesante y vamos a estar ubicándonos en el Evangelio de Mateo. Mateo, un evangelista en la cual se dirige a la comunidad judía y vamos a ver específicamente el capítulo 24. En este capítulo vamos a tocar una serie de aspectos sumamente fundamentales y vamos entonces a tratar con la ayuda del Señor poder tocar totalmente este capítulo en la manera en que el evangelista Mateo lo presenta a la comunidad judía, queriendo dejar saber a través de él mismo cómo Jesús predice la destrucción del templo y cómo serán las señales antes del fin y también lo que se conoce como la venida del Hijo del Hombre. Obviamente es un pasaje que muchos les gusta tocar y a veces dentro del mismo hacemos comentarios en la cual llegamos a decir que la iglesia está incluida dentro de este pasaje. Ahora, vamos a ver si en realidad la iglesia está incluida dentro de Mateo 24. Ahora, para poder llegar a esa conclusión, pues obviamente tenemos que sumergirnos en el capítulo y vamos entonces a entrar en el diálogo en donde están los discípulos que salen del templo junto con Jesús y comienza este relato. Permítanme entonces hacer lectura. Es importante que hagamos lectura de todo el capítulo, porque así vamos a poder entonces comenzar a conocer el panorama de todo lo que está ocurriendo. De esta misma manera, vamos a trabajar de lo que nosotros llamamos de manera inductiva qué es lo que está sucediendo y vamos a ver cuál es la posición en la cual Mateo lo presenta a través de la óptica de Jesús. Permítanme hacer lectura del capítulo y comenzamos el capítulo 24 de Mateo y estoy leyendo de Reina Valera que dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado
la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en aquellos días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os le he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las filas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no seáis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa, que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24 es parte de lo que se podría decir del discurso de el Monte de los Olivos, y también es conocido como el discurso escatológico de Jesús. Es por eso que este fue pronunciado por el mismo Jesús poco antes de su crucifixión. Es por eso que es un momento que es considerado crítico durante el ministerio de Jesús. Es por eso que Jerusalén estaba, como nosotros conocemos, bajo el dominio romano, y había una fuerte tensión política. Y tenemos que entender que Judea era conocido como un reino cliente. Era como decir una comunidad que pertenecía al imperio romano. Era como decir en cierta medida lo que se conocería en inglés como un Commonwealth. Y tenía una especie de tensión política y religiosa entre los judíos y las autoridades imperiales. Ahora, tenemos que mencionar con relación al templo de Jerusalén, porque este constituía ser el centro de la adoración judía y constituía ser un símbolo de identidad nacional. Ahora, Jesús, ustedes pueden notar cuando se hace lectura que él profetiza su destrucción, lo cual tiene un cumplimiento inmediato, y este es en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos bajo el general Tito lo destruyen. Es por eso que estamos viendo a través de este capítulo 24 que hay un cumplimiento inmediato de estas declaraciones de Jesús. Ahora, los discípulos se manifiestan ante Jesús porque están interesados en conocer las señales de los tiempos. Ahora, los discípulos esperaban que el Mesías restaurara el reino de Israel con poder de momento, entiéndase de inmediato, pero Jesús les está hablando de eventos futuros que incluye lo que conocemos nosotros como la tribulación y su segunda venida. Escuche bien, su segunda venida. El pueblo de Israel estaba esperando la primera venida, y ahora Jesús sale, que viene por segunda vez. Entonces es interesante porque los judíos estaban orgullosos con la actualización que le habían hecho al templo, especialmente Herodes. Le había hecho unas ampliaciones y le había hecho unas, como diríamos, unas mejoras. Pero Jesús entonces les deja saber que eso era contingente y que en un momento dado ya el templo no iba a existir. Y era necesario porque de estar el templo, ellos no podrían comprender que ya Jesús le estaba indicando que donde iba él a morar no era en el templo, donde él iba a morar era en la vida de cada uno que creyera en el evangelio del reino
en los corazones, porque el nuevo templo no era un lugar en términos de infraestructura, sino más bien eran las vidas de aquellos que los reconocieran a él como Salvador. De haber el templo permanecido, la gente se hubiese encapsulado en que la presencia del Señor se hubiese quedado simplemente en un lugar y no hubiesen captado la idea. Por lo tanto, es por eso que era necesario que el templo desapareciera y el Espíritu Santo, que el que iba a tomar entonces función activa, los pudiera iluminar para que ellos entendieran que ahora ellos eran templo. Ahora, en Mateo 24, que nosotros sabemos que constituye ser parte de los evangelios sinópticos, se encuentra también en Marcos 13 y Lucas 21, que hay algunas variaciones en la cual se puede mencionar esta serie de eventos, que es lo que también se conoce como esta múltiple atestación con relación a estos periodos en la cual hemos hecho lectura. Ahora, aunque existen variaciones, no quiere decir que sean contradicciones. Y tenemos que ver que se hace un énfasis a Jesús como el rey y Mesías prometido. Es lo que se quiere enfatizar. Y es por eso que se tiene que ver que en este capítulo se divide en tres partes principales. La destrucción del templo, y se tiene que ver también las señales del fin de los tiempos y lo que se conoce como la gran tribulación, que viene siendo esa segunda fase, y la tercera fase es la segunda venida de Cristo y la necesidad de la vigilancia, de estar preparados. Y esa segunda venida de Cristo es lo que se conoce como la parucía, la presencia visible, donde lo van a ver. Entonces es importante que se entienda ese concepto porque él se está dirigiendo específicamente a la comunidad judía y está dejándole saber que él está hablándole exclusivamente a ellos, a un pueblo que lo rechace, a un pueblo que todavía no ha podido concebir, no ha podido entender que Él ha venido y que Él ha establecido un plan para redimir a la humanidad y ha iniciado lo que se llama un plan de plantación del reino a través de los discípulos. Y usted va a ver que a través del Evangelio de Mateo, se van manifestando esta soberanía de Dios sobre la historia. Jesús entonces predice con precisión estos eventos futuros, demostrando que Dios es el que está controlando los tiempos y se hace visible a través de este capítulo. Entonces hay una manifestación del juicio divino. Entonces le deja saber que Jerusalén ha de sufrir por el rechazo del Mesías y está anticipando un juicio final. No es el fin del mundo. La gente habla del fin del mundo como si fuera prácticamente la aniquilación. No, se está hablando del juicio de los infieles. Y está hablando de un juicio para aquellos que les rechazaron y para un juicio de Satanás, de el anticristo y del falso profeta. Ahora, aunque se está mencionando en el capítulo 24 de ese juicio final, se utiliza el término la gran tribulación como algo que va a ser sorprendente para aquellos que le rechazaron. Entonces, también habla de su venida de manera visible, que será repentina, visible,
gloriosa, trayendo juicio y salvación para la nación de Israel en todos aquellos que creyeron en él. Ahora, en términos de lo que puede ser de aplicación en este pasaje, esto a la iglesia, a los creyentes, en términos de aplicación, esto nos llama a vivir con discernimiento espiritual para esperanza, en vivir en cuanto lo que él le ha dicho al pueblo, porque la iglesia reconoce que la venida de Cristo y una vida espiritual de santidad y de vigilancia es algo que se demanda. Ahora bien, usted ha notado que en ningún momento se ha hecho mención de iglesia, porque no aparece. Pero estamos hablando de un elemento de aplicación. Estamos viendo qué es lo que nos compete a nosotros como creyentes. Porque ahora nosotros como creyentes se nos demanda una vida de santidad. Ahora, no se trata de especular sobre fechas, no se trata de decir que estos eventos están pasando y de tal manera como están pasando, aquí es que va a ocurrir, ¿no? Nosotros no podemos determinar eso. Jesús fue categórico, nadie sabe el día ni la hora, sino el Padre. Entonces, es de estar preparados espiritualmente y la única manera que lo podemos hacer es dependiendo de Dios a través de una vida relacional cada día que vamos escudriñando la palabra, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo los parámetros de su conducta y vamos entonces llevando a cabo nuestra vida de regeneración en este proceso de santificación, porque ya en la fase de santificación lo que nos falta es esa parte de la plenitud, que es la parte final, cuando nosotros estemos ante la presencia del Señor, que vamos a estar en esa completa perfección. ¿Cuándo será? Cuando seamos levantados o cuando no, llegue el momento de partir, entiéndase, morir. Entonces, si queremos entender ese concepto, tenemos que entonces sumergirnos a la escritura. Por lo tanto, teniendo eso claro, tenemos que ver entonces de manera detallada qué es lo que está queriendo entonces decir Jesús a través de el documento que declara entonces Mateo. Si usted se da cuenta, como habíamos señalado anteriormente, es un discurso profético, conocido como el discurso que es parte de lo que habíamos dicho, del Monte de los Olivos, en el que predice una destrucción del templo, la tribulación venidera y su segunda venida. Entonces, vamos a ver a manera de análisis lo siguiente. Usted va a ver que en el versículo 1 y 2 hay una profecía sobre la destrucción del templo. Ahora, cuando usted ve en el aspecto de contexto histórico, usted se da cuenta que es donde en el año 70 el templo es destruido por los romanos. Y habíamos dicho por quién, por Tito. Entonces, ese cumplimiento es de carácter literal porque la profecía se cumplió y es de manera precisa. Entonces, hay una serie de simbolismos, que hay una representación del fin del antiguo pacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces ahora ellos van entendiendo que nosotros, los creyentes, somos los templos. Entonces, hay un impacto en los discípulos y eso causó asombro y a la misma vez causó preocupación. Hay un juicio divino. Entonces, ese juicio divino lo que hace es que Dios permite la destrucción como castigo a Israel por rechazar al Mesías. Ahora, hay unas preguntas de los discípulos y esas preguntas de los discípulos usted puede ver que se concentran en los versículos 3 al 8, que entonces vemos donde Jesús habla sobre principio de dolores,
que incluye tres elementos. Estos tres elementos, la destrucción del templo, señales del fin y la segunda venida. Entonces hay una advertencia contra el engaño. Le habla de falsos cristos que serán una señal de ese periodo del fin. Habla de guerras, de rumores de guerra. Entonces ha podido indicar que estos elementos son de carácter escatológico, que tienen que ver con eventos futuros, pero que van a estar ocurriendo ciertos eventos que van dando forma para que esto también lleguen a un máximo, a un tope, donde se van a manifestar en su totalidad. En otras palabras, usted va a notar, si usted hace lectura, usted va a ver en el capítulo 24 de Mateo cumplimientos inmediatos y va a ver también declaraciones de Jesús que son de carácter escatológico. Hay, hay declaraciones de Jesús que ocurrieron y los discípulos las pudieron experimentar. Como por ejemplo, permítanme adelantar. Usted va a notar que cuando Él les habla en el versículo 4, 5, 6, 7, son de carácter escatológico. Entonces, cuando le habla de que habrá guerra, rumores de guerra, cuando habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, esto es de manera progresiva, pero es de un carácter escatológico. En el versículo 9 habla de una declaración, pero es inmediata, porque dice, entonces os entregarán a tribulación. Los discípulos experimentaron todos tribulación. El único que no fue martirizado fue Juan, pero todos experimentaron tribulación, entiéndase, periodos de angustia. Entonces, si usted analiza los versículos 10, los versículos 11 también son inmediatos, pero también tienen un contenido escatológico también, porque habla de que muchos van a tropezar, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Eso durante el transcurso de la trayectoria del cristianismo ocurrieron estos eventos y usted a través de la vida de la historia de la iglesia se puede notar. Pero también se puede ver que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usted nota cómo el apóstol Pablo habla sobre los falsos maestros, exhorta a Timoteo, exhorta a la iglesia de Colosas y a otras iglesias sobre estos acontecimientos, por lo tanto son de carácter inmediato. También usted puede ver el versículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como inmediatos, que ocurren donde todavía la iglesia está en su periodo de desarrollo y crecimiento dentro de una teología patrística. Entonces, ¿por qué le hago mención? Porque a través del capítulo 24 Jesús habla de manera combinada. ¿Qué quiere decir? Les habla de eventos que la iglesia naciente y los discípulos iban a vivir, pero también habla de eventos futuros que iban a tener su cumplimiento, pero iban asentando bases durante la trayectoria del camino de la iglesia que estaba en formación. Y es importante que es necesario que aprendamos a hacer distinción de eso. También usted va a ver que se habla de principio de dolores. Volvemos a retomar, porque usted va a ver que se indican que estos eventos son solo el comienzo. También del versículo 9 al 14 se habla de persecución y se habla de evangelización a nivel mundial. También se habla de muerte de los creyentes y eso se habla y se ha predicho como parte de la tribulación. También se habla de los tropezaderos, que lo acabamos de mencionar, donde se refiere a la apostasía. Acabamos de mencionar en unos días de que hay diferentes tipos de apostasía, la religiosa, la moral y la total. También hablamos sobre el aumento de la maldad.
porque el mismo Jesús dice que el amor de muchos se iba a enfriar. También se habla de la salvación del que perseverar hasta el fin. Indica aquí que la fe verdadera iba a resistir la prueba. Y perseverar indicaba que aquellos que habían creído iban a mantenerse en pie. Y es importante porque está hablando en tanto aquellos que creyeron, y tenemos que ver que salvar también significa que iban a ser liberados, iban a ser rescatados. Y salvación aquí hay que ver si el texto se está refiriendo a salvación del alma o está refiriendo a que van a ser rescatados del peligro, porque puede ser que esté diciendo la palabra soso o esté diciendo la palabra soter. Porque si es soso, se está diciendo que los va a liberar del peligro. Pero no puede hablar de salvación porque si ya creyeron, ya son salvos. Entonces, aquí, cuando habla de que el que perseverare hasta el fin será salvo, tiene una connotación de carácter escatológico refiriéndose al pueblo judío durante el periodo tribulatorio, porque mientras ellos se mantengan permaneciendo en lo que han creído, van a ser liberados. Entiéndase, liberados no implica que ellos puedan pasar por martirio, sino que no van a ser afectados, porque como ya tienen la convicción y la seguridad de lo que han creído porque se les ha predicado el evangelio, no van a ser tomados y engañados porque ya han creído en la palabra de fe. ¿Qué es lo que implica? Que durante el periodo tribulatorio el evangelio se va a predicar. Ahora, y esto le estamos dando información, pero esto toma más tiempo. Ahora, el evangelio también habla de que va a ser predicado a todas las naciones. Indica que hay un cumplimiento previo del fin. Ahora, cuando usted va a los capítulos 15 al 28, habla de la gran tribulación. Quiere decir que va a haber tribulación, pero va a haber un periodo ascendente. Por eso es que se le identifica, como algunos académicos llaman, como la gran tribulación. Y se habla también con la frase de la abominación desoladora, donde entonces este aspecto de la abominación desoladora constituye ser un momento de ignominia, donde entonces va a ser una referencia a lo que en un momento dado el profeta Daniel hizo, declaró en el capítulo 9, versículo 27 y hace también un señalamiento en cuanto a lo que ha de pasar en el futuro. Cuando Jesús la menciona en cuanto a la abominación, tenemos que ver que este término es uno cuando él dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee entienda. Y es un término que tiene un trasfondo, como habíamos señalado anteriormente, en el Antiguo Testamento, específicamente en el profeta Daniel. Como dije, el capítulo 9, versículo 27, y también hace alusión del capítulo 11, versículo 31, y capítulo 12, versículo 11, donde se hace alusión a un acto de profanación en el templo. Entonces, usted puede ver que tanto en el siglo segundo antes de Cristo y en el siglo primero después de Cristo, en el caso de Antíoco cuarto Epífanes, Epífanes es epifanía, presencia, ¿no? En el año 67 antes de Cristo. Esta abominación desoladora se refiere cuando el rey Seleucida, Antíoco IV, sacrificó una cerda en el altar del templo de Jerusalén y erigió un altar a Zeus.
Entonces, este evento lo que hace es que provocó una revuelta de los macabeos, los que golpean con marrón. Entonces, vemos también que esta situación es una que va a tener también una manifestación en el tiempo escatológico. También tenemos que ver que algunos creen que la abominación desoladora se cumplió con la destrucción del templo de Jerusalén bajo Tito. Y los romanos entraron al templo y profanaron y lo destruyeron. Ahora, en términos de carácter escatológico, el anticristo en el tiempo final, algunos teólogos ven la abominación desoladora como una profecía futura que ha de tener un cumplimiento cuando el anticristo se siente en el templo de Jerusalén y se declare él mismo y se autodenomine Dios, como lo señala el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4, y como está también señalado en el documento de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15. Entonces, y algunos hablan de una reconstrucción del templo. Entonces, para que esto pueda ocurrir, algunos creen que el tercer templo debe ser reconstruido en Jerusalén. Entonces, hay varias vertientes en cuanto a estas posturas. Acuérdense que estos son posturas teológicas. Ahora, las características de la abominación desoladora, tenemos que ver lo siguiente. Es un acto de profanación en el lugar santo y la probabilidad es que sea el templo. Y esto está ligado a persecución contra el pueblo de Dios. Y cuando se habla del pueblo de Dios, se tiene una alusión a lo que se conoce como el pueblo de Israel. Entonces, cuando se precede a la gran tribulación y al regreso de Cristo en ese periodo. Ahora, cuando lo vemos de esa manera y lo vemos en un término de aplicación, tenemos que verlo en términos de cómo discernirlo, y es como cuando Jesús advierte a sus seguidores que estén atentos a las señales del fin, que es lo que le está diciendo a ellos, y a la misma vez está hablándole para que puedan darse cuenta de que la nación de Israel es la que va a estar viviendo ese periodo. Entonces, y que no se deben dejar engañar y que deben permanecer firmes en lo que han creído, y la expresión es permanecer firmes en la fe. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora indica que la venida de Cristo está cerca. Por lo tanto, la abominación desoladora tiene un cumplimiento histórico inicial en Antíoco IV y la destrucción del templo en el año 70. Pero también tiene un señalamiento o un apunte a un cumplimiento futuro con el anticristo en los últimos tiempos. Y acuérdense, estos son análisis y evaluaciones que tienen teólogos dentro de lo que ellos ven. Algunos dispensacionalistas, otros dicen que no. Pero es bueno que nosotros lo conozcamos, porque eso nos ayuda a nosotros a conocer cómo es que interpretan el pasaje. Y tenemos que entonces darnos cuenta que cuando en la escritura se habla dentro de este marco, estamos viendo que Jesucristo está anticipando de que esto es categórico, lo cual indica que ha de ocurrir. Por lo tanto, también se habla de una huida urgente. Por lo tanto, hay una advertencia específica a los judíos en Jerusalén. Y también hace mención de la dificultad para las mujeres que estén embarazadas, indica de la cual de la severidad de la tribulación. Algunos hacen mención de algo interesante: el ejército romano. Esta declaración en cuanto a la dificultad de las mujeres embarazadas
y también el aspecto que habla que la oración para que no sea en invierno ni en sábado, que habla de factores de dificultad. Una característica, algunos académicos ven que hay tanto una profecía inmediata como escatológica. En la inmediata se está refiriendo que el ejército romano tenía una característica de moverse con facilidad y era bien rápido. Por lo tanto, una mujer que estaba embarazada era más lenta por su condición y a la misma vez era difícil que ella pudiera aligerar su paso, convirtiéndose así en un blanco más fácil para el ejército poder tomar posesión de ella y entonces aquellos que estaban haciendo, entiéndase también ancianos y otras personas con discapacidad, en esos periodos iba a ser difícil. Incluyase también cuando Jesús hace declaración de que ni fuesen sábado, porque algunos no, acuérdese, el sábado para el pueblo era algo sagrado. Y ellos, entonces, ¿qué sucede? Se iban a quedar y era una forma estratégica para el ejército, para entonces ellos tomar ventaja. Eso para algunos especialistas lo toman cuando hubo el ataque en el año 70 y hubo personas que experimentaron esa situación. En invierno, obviamente, sumamente difícil moverse por las condiciones del tiempo y por lo tanto se hace petición de que se ore para que la providencia divina tenga su parte, entonces Dios se mueva en misericordia. Ahora, en términos escatológicos, también para que en ese periodo de tribulación, eso puedan también, las fuerzas del mal van a buscar la manera de poder entonces a aquellos que viven en fidelidad hacerle daño a todos aquellos y mujeres que estén en sus periodos de embarazo puedan entonces también impedirles y aquellos que están en situaciones de desventaja para entonces ser sometidos para que puedan negar al maestro. Todos estos son elementos que algunos llegan a presentar como condiciones para que se presenten estos tiempos de angustia en el periodo de la gran tribulación. Entiéndase que esto es algo que ya se anticipó porque ya el Señor lo ha indicado en el transcurso de su ministerio y se lo deja saber a sus discípulos. Y es interesante porque cuando habla de una huida urgente, cuando habla de la dificultad para las mujeres embarazadas, que la oración para que no sea en invierno, y habla de un tiempo de angustia sin precedentes, está hablando de acontecimientos de esos días porque es algo que es inevitable. Por lo tanto, Dios va a proteger al pueblo y se refiere a aquellos que han creído en el Mesías. Pero hay advertencia también. También van a haber falsos cristos y ya tuvieron su inicio desde que la iglesia nació. También van a haber milagros engañosos y indicativos del poder satánico. Y eso se va a hacer patente desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta el tiempo actual. Van a ser manifiestos. También se habla de que Cristo no iba a aparecer en secreto, que su venida será visible a todos. Y entiéndase que esa venida dice que todo ojo lo va a ver. Entonces
importante cuando se habla que en este sentido habla para que aquellos que estaban impidiendo, rechazando, van entonces a enfrentarse con Jesús en ese periodo de juicio. Por lo tanto, usted va a notar que los versículos 29 al 31 habla de lo que se llama la venida del Hijo del Hombre, que es ese título en la cual viene como rey y viene como juez. Entonces, habla también de las señales cósmicas, cuando habla del oscurecimiento del sol y la luna. Habla de la caída de las estrellas y es probable que es un lenguaje de carácter simbólico y habla de, como señalamos anteriormente, de la señal del Hijo del Hombre de manera visible. Y habla también de un lamento de las tribus de la tierra que indica arrepentimiento e indica también terror. Y la venida en gloria y poder, en la cual quiere decir que es un evento de carácter majestuoso. Usted va a ver también que se habla de los ángeles se reunirán, que reunirán a los escogidos. Esto indica una resurrección e indica juicio. Por otra parte, usted va a ver que los versículos 32 y 35 habla de lo que se conoce como la lección de la higuera. Y es una parábola en la cual es la señal de la proximidad del periodo del fin. Y usted va a ver que es una interpretación de carácter escatológica. Y algunos lo vinculan con el pueblo de Israel. Y aquí habla de que utiliza una expresión que dice, esta generación no pasará. Y hay un debate sobre el significado, pero si usted se da cuenta, muchas de estas declaraciones, muchas de ellas el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús lo vivieron, otras están en periodo de cumplirse. Por lo tanto, la palabra de Cristo tenemos que ver que es una eterna. Ahora, el contraste con la transitoriedad del mundo tiene que ver que hay otras que están en periodo de cumplimiento. En el versículo 36 al 51 tenemos que ver lo siguiente, hay advertencias finales y cuando se habla el día, cuando se habla la hora, que son desconocidos, está queriendo decir que solo el Padre lo sabe. Jesús está hablando en un estado humano, queriendo decir que Él es el único Dios todopoderoso que en su estado como Pantocratos, como todopoderoso, es el único que puede determinarlo. Dios en su estado humano no tiene esa potestad, porque Él le está hablando a seres humanos, por lo tanto, a Él no le corresponde en ese nivel. Ahora, hay una comparación que usted puede ver que se hace con los días de Noé, que indica que va a haber sorpresa e indica que va a haber incredulidad. Por otra parte, también se habla de una vida cotidiana hasta el día del juicio. ¿Qué implica? Implica falta de preparación espiritual. Por lo tanto, también se habla de un llamado a la vigilancia. Por lo tanto, cuando dice nadie sabe el día y el momento exacto. Y también habla como el ladrón en la noche. Es una imagen de imprevisibilidad. Escuche bien, la iglesia no espera al Señor como ladrón en la noche. La iglesia no espera como ladrón en la noche, porque la iglesia vive en santidad, la iglesia ya está preparada. La iglesia lo que procura es vivir una vida crística. Los que están como ladrón en la noche, cuando es para aquellos que viven alejados de Dios. Tenga eso preparado, tenga eso en mente, tenga eso claro. Usted no vive descuidado, el creyente no vive descuidado. El creyente vive con un estado de conciencia, sabiendo que hay una demanda, hay un imperativo de vivir en santidad. Por lo tanto, él no vive descuidado. El
Cuando dice, hay un coro que dice, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Es un coro que a veces lo cantamos y no entendemos que lo estamos cantando mal. Ese corito es para aquellos que no viven vidas de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Los creyentes viven en la seguridad de que cuando el Señor venga, en el momento que los venga a buscar, ya sea a través de la muerte o Él los levante, ya están preparados. No tienen que preocuparse de eso. Entonces tenemos que entender, nosotros que entendemos que el Señor nos va a llamar, ya sea a través de la muerte o que nos llame, como dice el apóstol Pablo, a través de la carta, que es que nosotros decimos que utilizamos el término arpazo. No es que el Señor viene, el Señor va a llamar, porque si viene sería una segunda venida. El Señor no viene 3 veces, el Señor viene 2 veces. Y aquí en el capítulo 24, ahí es donde viene por segunda vez. Cuando habla con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, eso es un superlativo que quiere decir que va a llamar. Es una voz de comando. Es como cuando un comandante llama a sus tropas y se van a presentar ante él, ante su presencia. Y cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, usted dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, ya las almas de los que murieron están ante la presencia del Señor. Lo que se va a reportar ante ellos van a ser los cuerpos que se quedaron atrás, que van a venir como cuerpos glorificados y se van a fusionar con sus almas. Eso es lo único que va a pasar. Y acuérdese, si es un abrir y cerrar de ojos, nadie va a verlo. Nadie lo puede, por lo tanto, no es que él va a aparecer, él va a llamar. Y es un abrir y cerrar de ojos, eso es fracciones de segundo. Por lo tanto, él llama a la iglesia a que se reporte a su presencia. No, él no viene a buscar la iglesia, él viene a llamar, él va a llamar a la iglesia. Esa es nuestra postura teológica. Algunos no están de acuerdo y eso se respeta. A mí, yo soy de los que sostengo y señalo que el, el- la, el rapto tiene dos rostros. Uno puede ser a través de la muerte y otro puede ser a través de su llamado. Entonces tenemos que ver el siguiente. Habla del siervo fiel y prudente. Y estos son los que tienen recompensa por la fidelidad. Está hablando a estos judíos. Entonces también tenemos que ver que está el siervo malvado. Y estos representan aquellos que van a recibir castigo por la negligencia. Tenemos que ver que esto que acabamos de mencionar representa, ¿cómo podríamos decir? Una mezcla de profecía cumplida y futura, que podríamos decir inmediata y escatológica. Y es la interpretación que depende dentro del marco escatológico adaptado y también es, algunos llaman un preterismo, un futurismo o historicismo, y la clave es mantenerse vigilante, fiel y preparado para el regreso de Cristo, para la iglesia, para los que creemos que el Señor va a llamar a la iglesia, porque la iglesia no va a experimentar la tribulación, porque Dios no pasa por proceso de ira a los suyos. Dios no los procesa por juicio. Dios lo que ha de hacer es que va a remover a su iglesia, quiere decir que la va a llamar y la va a remover. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta que surge es, ¿se menciona la iglesia en Mateo 24? La respuesta es no. No se menciona explícitamente la palabra iglesia, ni tampoco se menciona la iglesia. Se enfoca en la destrucción del templo, la tribulación futura y la venida de Cristo, dirigiéndose principalmente a Israel, sus discípulos. Ahora, hay debates teológicos sobre algunas partes del capítulo que se refieren indirectamente a la iglesia, especialmente con relación con la gran tribulación y segunda venida. Para nosotros, los que creemos
que el Señor ha de llamar a la iglesia, la tribulación no van a participar los que han sido redimidos, entiéndase la iglesia. Nosotros vamos a ser llamados y vamos a estar ante la presencia del Señor, y cuando el Señor venga por segunda vez, nosotros venimos con Él. Ahora, que la postura teológica dispensacionalista tiene sus lagunas, claro que sí, yo lo reconozco. El detalle está cómo tenemos que trabajar esas lagunas, como también las posturas amilenialistas y las posturas postmilenialistas. Entonces también tenemos que ver eh, que hay algunos puntos de vista dispensacionalistas que se dirigen a Israel, y la iglesia no está en la gran tribulación porque no habrá sido arrebatada antes. O sea, perdón, habrá sido arrebatada antes. La iglesia ha sido y es tomada, la iglesia es llamada. O sea, cuando se habla de que el pasaje dice en las nubes, el término nubes, cuando habla en Tesalonicenses 4, en Tesalonicenses 4, nube es un elemento hidrofánico, porque para los judíos el concepto nube es representativo a la presencia del Señor. No es que Jesús iba a estar en las nubes, es un elemento hidrofánico de presencia. Y lo que quiere dejar saber es que va la iglesia a estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que evidencia? Si me permiten un momento, y esto tiene debates. Yo he estado en debate y hay personas que me han dicho, no, yo no creo, y yo lo respeto, yo no tengo ningún problema, yo tengo amistades que no comparten conmigo esa postura, y yo los respeto y los aprecio mucho y los amo en el Señor, y compartimos muchas cosas en común, pero esto no. Mire, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, me permiten leer, sé que les he tomado bastante tiempo, pero quiero compartir lo siguiente. Dice: tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando se escribe esto, acuérdese, esta carta no está escrita relacionando a lo que se conoce como el arpazo o arrebatamiento. El apóstol Pablo le está escribiendo a los de Tesalónica, porque había una preocupación, y una de ellas era qué pasaba con los que se morían, porque había una filosofía que enseñaba que después que la gente se moría, todo se acababa. Y Pablo viene y dice, no, 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 no. En Cristo las cosas no son así. Por eso es que dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen aquí es una metáfora para decir que las personas que están en Cristo duermen. ¿Qué significa? Significa que los cristianos nacen dos veces y mueren una vez. Morir en Cristo, morir es una transición para pasar a la eternidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y aquí durmieron con él, no se está refiriendo directamente a las almas, porque ya las almas al morir están en la presencia del Señor. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, porque Él está seguro, hablando con certidumbre, de que Él está esperando la venida del Señor. Y no precederemos a los que durmieron, entiéndase, a los que murieron. El apóstol Pablo tiene la certidumbre de que él va a ver al Señor venir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí el elemento descender, muchos podremos entender que es que Él va a bajar, pero si Él baja, viene siendo segunda venida. Pero aquí descender, en el análisis nuestro, se está refiriendo a la voz.
Y lo que va a descender es una voz de comando. Por eso es que está en un elemento superlativo. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra que aparece es arpazo. Entonces, ¿qué significa? Lo que será levantado son los cuerpos glorificados, porque ya las personas que murieron, sus almas están en la presencia del Señor. Entonces dice, recibirán al Señor, dice, en el aire. Entonces, ¿qué pasa? En el aire, la palabra que aparece es aire. Entonces, el concepto aire para el tiempo del tiempo antiguo, para ellos el cielo era lo que se veía azul. Y hay unos conceptos que hay que ver, y eso se analiza a través de las ciencias bíblicas, y así estaremos siempre con el Señor. Este concepto hay que verlo dentro de lo que dice el manuscrito, y cuando lo vemos dentro del manuscrito, en el análisis que podemos ver nosotros, y usted puede estar en desacuerdo con este servidor, pero nosotros entendemos que Jesús no va a descender, él va a llamar a la iglesia. Y él llama a la iglesia y la iglesia se reporta ante su presencia. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que dice. El texto no se queda ahí porque es una continuidad. Entonces dice el 18, por tanto, alentaos, en otras palabras, anímense los unos a los otros con estas palabras. Entonces dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, vendrá de manera inesperada, pero no para nosotros, sino para los que no se prepararon. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque los que están en tinieblas son los que van a experimentar la llegada como ladrón. Entonces dice, no somos de la noche, porque no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación y con el yelmo. Estas características hablan de los creyentes, y aquí es la iglesia, una carta pastoral refiriéndose a la iglesia, porque no nos ha puesto Dios para ira, y aquí ira se está refiriendo para el tiempo futuro, por lo tanto se está refiriendo a ese periodo donde la iglesia no va a experimentar, por lo tanto, sino para alcanzar salvación, y aquí rescate, liberados de ese juicio por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, es importante que entendamos ese aspecto. Ahora, los discípulos tenían una expectativa. Los discípulos esperaban que el Mesías restaurara el tiempo de Israel con poder inmediato, con poder, y que fuera inmediato. Por eso es que usted ve que cuando en Pentecostés todos se conglomeraron en Jerusalén, porque ellos esperaban la restauración de lo que se llamaba el reino, pero ellos no se daban cuenta que el reino no se podía restaurar si todavía no se podía establecer el reino en las vidas de los seres humanos. Ahora, el reino ya se estableció, por eso es que Pedro dice, veo al Señor a la diestra, quiere decir que ya el reino se había establecido. Por lo tanto, tenemos que ver lo siguiente. Jesús les habla de eventos futuros que incluye la tribulación e incluye su segunda venida. Si es segunda venida, no puede aquí en esta carta decir que él va a descender. O sea, yo no estoy diciendo que esto está mal escrito. Estoy diciendo que lo que está queriendo enfatizar es que es un llamado. Por eso es que comienza en el versículo aquí, 16,
con unos superlativos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que es importante que conozcamos que Mateo 24 no se refiere a la iglesia, se refiere prácticamente al pueblo de Israel, y la iglesia no va a ser partícipe de la gran tribulación, y que nosotros estamos cubiertos porque somos librados del día de la ira. Y es importante que nosotros conozcamos ese aspecto importante en cuanto a lo que Dios ha demarcado. ¿Cómo podríamos decir? Pues fíjese, tenemos que ver lo que Dios ha declarado detalladamente, y en lo que hemos presentado son observaciones. Esto tiene más información. Por lo tanto, podríamos estar más tiempo hablando sobre el, el tema. Y es importante que nosotros podamos reconocer la importancia de lo que representa conocer el trabajo bíblico y la declaración que está queriendo dar el autor y cómo Jesús se presenta. Teniendo esto claro, podemos nosotros ver lo que Dios ha querido plasmar a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hoy como iglesia? Lo que nos corresponde es entender que hemos sido llamados a seguir proclamando el evangelio para que otros sean parte del reino de los cielos, y prepararnos, porque en algún momento dado la iglesia, los que creemos en Jesucristo, nosotros somos parte de este cuerpo en la cual, entiéndase cuerpo, la iglesia, que vamos a ser librados de ese periodo. Nosotros pasamos tribulaciones, pero esa tribulación que se habla ahí en el capítulo 24, Dios no procesa por juicio a los suyos. Ahora, la iglesia es demandada a vivir conforme a los parámetros que establecen las sagradas escrituras. Esperamos que esta información ayude y a la misma vez lo motive a usted a indagar en las escrituras, y sobre todo a hacer un analista bíblico, de tal manera que usted pueda indagar y conocer qué es lo que la palabra de Dios indica, para que usted mismo pueda sorprenderse de lo que Dios tiene para con nosotros sobre lo que Él ha plasmado para su pueblo. Bendiciones a todos y nos veremos en la próxima.